De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión, de compromiso con la patria, con el pensamiento duartiano, es nuestra apuesta. En esta ocasión para conversar con Francisco Tavares, y nos va a acompañar el hermano Jaime Meléndez, quien hace parte de nuestro staff de producción y conducción, aunque Jaime Meléndez se toma vacaciones sin comunicarlo, unas vacaciones largas, suerte que no le pagamos esas vacaciones a Jaime, porque se sabe ir de aquí por 8 meses, por 9 meses. Entonces, cuando es así, no pagamos las vacaciones a don Jaime Meléndez. Esperamos que nuestro control máster estrella, don Natanael Matos Félix, ¿verdad?, le haga llegar el enlace a Francisco Tavares para iniciar esta conversación. Hay muchos temas de qué conversar con Francisco en su condición de economista, porque este es un país que anda muy bien, según el Banco Central. Aquí la economía crece y crece más que los espaguetis milanos, pero los espaguetis no llegan a mi mesa. A mí que me encantan los espaguetis, me encantan las pastas. ¿A quién tengo ahí? ¿A Francisco o a Jaime? Creo que Francisco. Francisco Tavares. Saludos, sí. Buenos días. ¿Cómo está, Alfonso? ¿Cuánto tiempo que yo no lo veía? Sí, por suerte sí. que el hermano Luis Salazar me tomó el pulso ayer y me dijo, invite a Francisco, que ese es amigo suyo, usted lo tiene imaginado. Digo, no, es que yo perdí el contacto con Francisco. Yo lo veía antes por Conaleche, cuando era amigo de Emilio Galván y esos muchachones, y Franiel Genao. Sí, sí, yo recuerdo esa vez. Francisco, ¿cómo anda la vida? Bueno, estamos muy bien, nada de los afanes, trabajando mucho y bueno, haciendo lo que podamos hacer para esclarecer algunos temas en el ámbito económico, y que es un tema ahora mismo nodal para entender sobre todo la situación del país y el escenario internacional, que cada día se pone más difícil e inseguro. Yo pensé que los años me pasaban solo a mí, pero parece que nos pasan a todos. Francisco era un jovencito ayer, pero ya es un hombre hecho y derecho y tiene que asumir los compromisos con la patria. Hace rato que no veo a Franiel y esos muchachos, andan muy embullados por ahí. O ya crecieron, hicieron familia y andan en su propio mundo. Ya no andan por ahí en las cosas de antes, en la multitud y eso, ¿no? Francisco, hay un tema de discusión hoy en día y es el tema de los productores nacionales. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados, bueno, lo aprobaron ahora en la Cámara de Diputados, liberar de aranceles mediante una ley la importación de unos 67 productos. A mí me preocupa en lo particular por 2 razones. Una, puede ser un golpe a los productores nacionales, puede ser. No necesariamente, todo depende. Yo soy partidario en mi condición de agrónomo sobre todo, de incentivar siempre el aparato productivo nacional. Y 2, que dicen que por 6 meses, pero aquí se olvidan, aquí toman una decisión, a veces por ley, en una circunstancia X, amparado en esa circunstancia X, por 1 año, por 6 meses, y pasan 20 años y siguen aplicando esa disposición. A mí esas cosas me preocupan. Esto de la tasa cero, Francisco, la lectura que usted tiene, yo tengo la mía y la comparto por aquí regularmente, pero hoy el espacio es suyo para sus valoraciones. Bueno, fíjate, Alfonso, los aranceles tienen 2 funciones económicas. Primero, el aspecto recaudatorio, que es lo que normalmente nosotros, los ciudadanos, remarcamos, o sea, como la principal función de un arancel. Pero sobre todo el arancel es un instrumento de política tributaria que busca de alguna forma proteger la producción local. Y eso es lo que efectivamente el gobierno ha levantado, digamos, quitar el arancel para que estos 67 rubros de la producción local o de la canasta básica nacional pues lleguen con un precio final módico al consumidor. Pero a veces se olvida de que cuando se abre las compuertas a la importación, esto tiene, si no se hace con el debido control y con el debido cuidado, una afectación a la producción local, al tejido productivo. Y yo creo que
a la ley le faltó un aspecto primordial y es lo siguiente: no se hizo un análisis ni se consultó a los productores locales de esos rubros, de esos 67 rubros, para definir primero si hay suficiencia productiva de esos productos en República Dominicana, es decir, si lo producimos, si hay una oferta suficiente para suplir la demanda nacional o el consumo nacional de esos productos. Eso es lo primero. Segundo, a través de esa determinación no se estableció una cuota, porque la cuota es lo que te va a decir qué cantidad de dichos productos es permisible sin que eso arruine al productor local. Se dejó abierta la posibilidad. Incluso aquí hay pollo suficiente, se produce pollo suficiente en República Dominicana y de muchos productos que están ahí, inclusive la leche, se produce más de 800,000 litros, 800,000 litros de leche al año, más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando abres la compuerta a las importaciones sin determinar primero una cuota de producción, una cuota de importación. Segundo, ¿qué efecto causa esa importación en el tejido productivo? Eso aduana lo debe tener porque tiene las estadísticas de importación y de exportación y el Ministerio de Agricultura tiene lo propio para la producción local. Es decir, se puede definir si aquí definitivamente se necesita de esos productos para que importar esos productos para que lleguen a precios módicos al consumidor. En dado caso, creo que lo que más conviene para que afecte sobre todo o llegue el precio más módico al consumidor es subsidiar los insumos. Eso es lo más prudente. Ahora bien, si hay y se determina junto con los sectores productivos nacionales que hay de esos 67 productos, algunos que no se producen de forma suficiente en República Dominicana y cuya importación no va a afectar el tejido productivo, bienvenido sea, vamos a darle la tasa cero. Ahora bien, vamos a determinar una cuota de importación. No dejemos eso abierto, porque al final, si lo dejamos abierto, como lo acaba de aprobar precisamente la Cámara de Diputados en segunda lectura en el día de ayer, entonces el importador puede traer la cantidad que le venga en gana, y sabiendo cómo en esta economía hay un fuerte componente especulativo, es decir, que no hay garantía de que si esos productos llegan con tasa cero a nuestro país, el agiotismo y la especulación no terminen por encarecer o poner a la par los productos importados a bajo precio por la aplicación de la política y los demás que compiten en el mercado nacional. Es decir, hay que valorar una serie de aristas. No es que desde mi punto de vista estoy en desacuerdo con esa medida. Incluso Colombia recientemente abrió la posibilidad a la importación con tasa cero a 167 productos. También lo hizo Panamá. Ahora bien, hay que ver en República Dominicana, rubro por rubro, si procede o no una importación con tasa cero, porque no podemos beneficiar al consumidor final arruinando el tejido productivo nacional que genera empleo en la República Dominicana, genera encadenamiento productivo y al mismo tiempo genera algún pago colateral de impuestos a la República Dominicana. Y esos son de las cuestiones que hay que analizar y sentarse, porque el gobierno, entiendo yo, que no debe aplicar una medida sin analizar los efectos colaterales que puede causar. Gracias, Francisco. Está con nosotros Jaime Meléndez y conversando con Francisco Tavares, un joven economista. Mire que todavía lo trato de joven, ¿verdad? Bueno, comparado conmigo, yo lo vi muchacho. Francisco hace parte de la organización Alianza País, que tienen propuestas muy concretas sobre el pensamiento de Duarte y la ética duartiana para construir una república diferente. Jaime Meléndez, saludos. Hola. Bueno, pues nos sentimos honrados con tener en este coloquio, por decirlo de alguna manera, porque tenemos una persona emblemática, joven, como usted dice, en el debate de la situación económica de nuestro país. Bueno, pues agradezco a ti, Alfonso, tomarnos en cuenta para estos momentos que realmente deben ser aprovechados. Quisiera, de entrada, pues, hacer una pregunta a nuestro querido amigo Francisco.
Bueno, pues, ¿cómo? O sea, ¿cuáles planes y propuestas tendría Alianza País como partido en caso de que, suponiendo en el imaginario que fuese gobierno, cuáles medidas tomaría en estos momentos? Bueno, fíjate, nosotros somos partidarios de promover y fomentar la producción nacional. Eso es uno de los ejes que Alianza País tiene como fundamentales en su parte de política económica. ¿Qué implica fomentar la producción nacional? Acceder, el acceso al crédito de forma, incluso si tiene que ser subsidiada, una tasa preferencial, hacerlo. Capitalizar el Banco Agrícola. O sea, aquí el Banco Agrícola, la demanda de crédito no la suple ni en un 10% del sector. Entonces eso hay que mejorarlo, hay que capitalizar el Banco Agrícola. Incluso el Banco de Reserva, que es un banco público, debería cumplir el rol que por la falta de suficiencia de capitalización de ese Banco Agrícola no puede cubrir la demanda de crédito del sector agropecuario. Y en ese sentido, fomentando la producción local y digamos que junto con los productores nacionales, tomar medidas en el caso específico que estamos viviendo de la inflación importada en un gran componente, nosotros subsidiar el subsidio, digamos, puntual y coyuntural, es la única medida efectiva ante una situación que no podemos controlar en el orden geopolítico y que tiene efectos colaterales económicos en nuestro país, como la situación de Ucrania y lo que veníamos desarrollando o que venía produciéndose en nuestro país a raíz del proceso de la pospandemia y las disrupciones en el comercio internacional y el sobrecosto que esto generó en los medios de transporte. Hay que subsidiar, pero sobre todo los insumos que se utilizan tanto para la producción industrial, agroindustrial y como para el sector agropecuario. No como se ha querido hacer con esta medida de tasa cero indiscriminada a 67 productos. Porque cuando tú abres la compuerta a la importación, sobre todo de bienes finales de consumo, tú tienes que analizar el efecto que eso pueda tener en la producción local. Alianza País no está de acuerdo con eso. Por lo menos entendemos que se debe ponderar rubro por rubro la pertinencia de la aplicación de esa medida. Lo otro es, nos parece correcto que, por ejemplo, se subsidie la importación de trigo, de maíz, de sorgo. Eso sí es procedente, porque un gran componente de la producción, del consumo y digamos de los insumos que utiliza la agropecuaria nacional proviene de esos elementos. También del fertilizante que ha aumentado de forma exponencial en nuestro país. Y dado la situación de que el escenario internacional, en el caso de Rusia, que es un granero, y Ucrania también, que impacta el 25% de la producción de trigo y una serie más de la canasta de bienes energéticos, entonces debemos prepararnos para asumir medidas, digamos, no convencionales, que no son, digamos que normales en situaciones excepcionales como las que estamos viviendo. Creemos también que en términos de lo que es la política monetaria, hay que incrementar un poco la tasa de interés para proteger un poco lo que es el efecto de los precios en la economía, porque cuando aumenta la tasa de interés, el crédito, digamos que se encarece para ciertos sectores. Hay que ver, como les dije, al sector agropecuario, al sector productivo, cómo desde el Estado también se le da una tasa preferencial. Ahora bien, para cortar el efecto inflacionario, hay que endurecer un poco lo que es la política monetaria por el momento. Otra cosa, Francisco. En tu comentario inicial, antes de yo intervenir, tú dijiste, yo te escuché, que bien que Alianza País no está de acuerdo con esta tasa cero a estos 67 elementos o productos, que bien sería, o una opción sería,
mejor subsidiar los fertilizantes o elementos que se utilizan en la agricultura. Pero resulta también que hay que tomar en cuenta que los países que casualmente están en guerra son los mayores productores de los elementos que combinan para fabricar estos fertilizantes. Entonces, lo que pone en relieve también que van a encarecerse de manera, quizá nadie sabe hasta qué punto lleguen. Entonces, aquí tenemos una situación en que, como quiera, si se subsidian los fertilizantes, ¿cómo van a aparecer en su cantidad, digamos, apropiada? Porque los países que producen estos elementos que son necesarios para desarrollar la agricultura, esos países están en guerra. Entonces, ¿qué opción aparte entonces tendríamos? Porque tenemos un caso aquí como que dice, el juego se tranca, no subsidiar o no entrar en un plan de tasa cero, pero no podemos subsidiar unos fertilizantes que están o vendrán o están o serán demasiado caros a futuro. Bueno, fíjate, leí ayer unas recomendaciones del Banco Mundial con relación a la crisis alimentaria que se sobreviene al mundo ahora mismo. Y efectivamente, en una parte trataba el elemento de los fertilizantes, cómo los países que dependen de este insumo tan importante para la agricultura y la agropecuaria pudieran sortear la situación. Y hablaban de que hay que explorar la posibilidad de que los países comiencen a producir abono orgánico. O sea, yo sé que es difícil en la medida de la prontitud en que nos vemos ahora mismo, una crisis alimentaria que posiblemente en República Dominicana no la sintamos tan fuerte, porque en modestia aparte, República Dominicana al menos produce una parte importante de los bienes que consume, de lo agropecuario sobre todo, pero sí entiendo que medidas como esa, de desarrollar un programa de producción de abono orgánico utilizando materia orgánica, pudiera por el momento servir para sustituir lo que son los fertilizantes químicos o sintéticos. Estamos hablando de gallinazo. Bueno, materia orgánica, digamos, de paloma, de caballo, mezclado con todo eso. Hay que buscar medidas excepcionales. Yo creo que esas medidas, aunque digamos no van a ser suficientes en el momento, sí hay que pensar en cómo nuestra economía tiene que ir fortaleciendo su resiliencia, sobre todo en el aspecto de la dependencia de los insumos importados. Y no es nada fácil, entiendo, es verdad, pero tiene que darse una transición, y desde el aspecto energético también, porque se habla de que el petróleo está caro, pero no hay nada que han hecho los países, sobre todo los más desarrollados, incluso República Dominicana, que tiene condiciones para desarrollar la energía alternativa. Todavía no estamos muy rezagados en función de ese objetivo. Y yo creo que en las crisis producen oportunidades que hacen que la política económica, la política pública, pues sea más innovadora, y que tratemos de ver más allá de la situación que tenemos ahora mismo, porque ¿qué les digo? A lo que está apostando actualmente es el gobierno a través de los subsidios, es que en 6 meses, por ejemplo, el escenario internacional se despeje. Lo que vemos actualmente ocurriendo en Ucrania no me da la sensación de que tiene un final tan corto. Es decir, no sabemos, es impredecible, no hay una salida por el momento. Digamos que tenemos reserva, tenemos el espacio fiscal para seguir subsidiando. Lamentablemente no, porque sabemos que tenemos una situación con las finanzas públicas que son estructuralmente deficitarias por el asunto de la baja recaudación y una serie de elementos, ¿verdad?, que determinan esa baja recaudación. Y tenemos un gasto muy rígido, sobre todo una nómina pública abultada y unos pagos del servicio de la deuda cada día más creciente en términos de lo que es su proporción con los ingresos tributarios. Por lo tanto, lo que tenemos como salida es seguir endeudándonos si seguimos
por el lado de subsidiar la producción a largo plazo. Es decir, si no se despeja el escenario de aquí a 6 meses, no sé cómo el gobierno, a no ser que aumente los niveles de deuda y por ende fragilice aún más la estabilidad financiera y económica del gobierno, puede hacer frente a esta situación. Por lo tanto, creo y considero que las medidas excepcionales de que nosotros creemos dentro de nuestro país la resiliencia, produciendo ya sea bono orgánico, elementos de generación de energía alternativa, pero estamos hablando que eso se puede desarrollar no en el corto plazo, tenemos que verlo en el mediano y en el largo plazo, pero hay que comenzar a trabajar para que si nueva vez nos encontramos en un escenario de crisis como el que estamos actualmente, ya la República Dominicana pueda tener las condiciones de poder superar o por lo menos no verse afectado de manera tan directa como lo está haciendo ahora. Gracias, Francisco. Gracias, Jaime. Vamos a una brevísima pausa y retornamos de luego con los dos para seguir abordando este tema, porque es un tema de fondo. Pausamos y retorno con los dos, con Francisco y con Jaime. Señor director, disponga de la cámara.